Estamos ahora en fin de semana con un invitado muy especial que viene desde Perú. Él es el padre Juan Serpa, es párroco de Nuestra Señora de Montserrat y San Sebastián en Lima, Perú, y además es el director e impulsor de la obra socioeducativa de Montserrat. Padre Juan Serpa, bienvenido a Radio Católica Mundial. Gracias por vuestra atención. Padre, cuéntenos un poco cómo usted llegó a esta parroquia de Nuestra Señora de Montserrat y San Sebastián, y quizás explíquenos un poco dónde está ubicada, cuál es el contexto donde se encuentra esta parroquia. Llegué naturalmente nombrado por su eminencia el cardenal Juan Landázuri, arzobispo de Lima, que en paz descanse, arzobispo en aquel entonces. Se me encargó la parroquia de Montserrat solo para atender el culto dominical porque el párroco había fallecido. Pero al encontrar que la estructura de la iglesia se venía abajo y no tenía casa parroquial, no tenía servicio telefónico ni los más mínimos servicios humanos, me puse a restaurar la iglesia. Se restauró la iglesia, se construyó al costado una casita parroquial y me tiene ya allí junto a otra parroquia que también estaba casi bombardeada, destruida, que también se ha restaurado desde hace ya 29 años. No me han movido de allí, me he quedado como párroco inamovible. Casi 30 años. Casi 30 años. ¿Y cuáles han sido las principales necesidades que usted ha visto de los fieles que asisten a esta parroquia? En primer lugar, me encontré en una zona del centro de Lima, colindando con la Plaza de Armas de Lima, totalmente tugurizado, una Lima vieja que se viene abajo, y naturalmente me di cuenta de que lo más urgente era el problema de la educación. Analizando cómo la Iglesia, al llegar al Perú, se preocupó de la educación, a tal punto que cada convento, cada parroquia tenía al costado una escuelita parroquial que después fueron creciendo y convirtiéndose en grandes centros de educación, y la Iglesia fundó también la primera universidad de Latinoamérica, la Universidad de San Marcos. Pensamos que había que retomar ese sistema para poder atraer a los fieles, porque la parte cultural, tradicional, ya no tenía el imán que tenía antes para aglutinar a las gentes alrededor de la parroquia. Eso hizo que de inmediato pensáramos en un colegio, pero en un colegio que tuviera su centro de alimentación y su servicio médico. Llegamos a un acuerdo con el Estado y el Ministerio de Educación, mediante un convenio, nos paga los sueldos de todo el personal docente, administrativo, jerárquico, médico, paramédico, personal de servicio y cocinas, tanto en Lima como en el Instituto Superior de Huachipa, donde tenemos unas 150 alumnas campesinas provenientes de los más apartados rincones del país, cuya carta de presentación tiene que ser pobreza extrema, voluntad de querer cambiar, de querer progresar, de querer ser útil y de tener capacidad de retornar a su lugar de origen para convertirse en un motor generador de evangelización y de producción. Así empezaron las cosas, y ahí me tiene 30 años casi bregando en este mar un tanto por momentos tempestuoso y por momentos también calmo y tranquilo, con una fe que en mi encuentro con las obras de ustedes tengo que agradecerles que se agiganta. Padre, qué amable. Mire, cuéntenos un poco acerca de los comedores populares. Esta obra tiene comedores populares para las personas. Explique un poco para que el público pueda entender en qué consisten estos comedores. Cuando restauramos la iglesia estaba tan vacía, pero ya tenía un grupo de catequistas que con sus guitarras y sus megáfonos salieron a las calles y plazas a reunir niños para reinstituir lo que había sido antes tradicional en el Perú, la misa de niños, que había en esos años ya desaparecido.
Llenamos la iglesia de un montón de palomillas, de niños de la calle, de otros niños buenos, etcétera, etcétera. Y en plena misa veíamos que se peleaban, se insultaban y había que hacer el abrazo de la paz a cada rato. Pero al mismo tiempo, en el rostro de estas criaturas, yo notaba evidentemente con gran pena un nivel de desnutrición enorme. Y por eso se pensó de inmediato en un comedor infantil. Y en las misas estas venían algunas personas con unos panes, un poco de atún, y después de la misa los alumnos pasaban su refrigerio en un costado de la parroquia, en un saloncito que ya habíamos construido. Pero eso quedó pequeño y por eso se pensó en un comedor que tuviera capacidad para 1000 asientos por turno, un comedor grande, y aglutinamos alrededor de este comedor un centro educativo. Los primeros años, los que eran alumnos de este colegio procedían de sectores donde habían sido ya desaprobados, que no querían estudiar, y no lográbamos el éxito que nosotros queríamos en calidad educativa. Y en un momento en que yo estaba pensando en estructurar un nuevo sistema educativo más práctico, porque para las cosas prácticas tenían gran capacidad estos jóvenes, vino lo que en Perú se llama el Fujishoku, una alza de todos con el gobierno del presidente Fujimori, donde ya el empleado público, el maestro, el policía no podía mandar a sus hijos ni al más pequeño colegio parroquial o de paga, porque era imposible con los sueldos que hasta ahora incluso se mantienen. Y ellos fueron los que invadieron prácticamente nuestro colegio, y hoy día tenemos 2000 alumnos en los niveles de inicial, primaria y secundaria, que reciben alimentación en un número de 1800, es un almuerzo para los 1800 niños y trabajadores que laboran en este colegio, y para los chiquitos de inicial, que son de 4 y 5 años, y los primeros grados de 6, 7, 8 años, también hay un desayuno. Todo esto tiene como caja chica las limosnas que recogemos en las misas en la iglesia, luego la donación de mucha gente buena, nos donan desde 1 kilo de arroz hasta un costalillo, y algunos también pudientes que algunas veces nos mandan una cantidad considerable para poder ayudar, y el Estado también a través del servicio de alimentación Prona con alguito. Y así va adelante ese comedor. Nunca hemos tenido dificultades en llevarlo adelante, porque entendemos de que quien camina, quien trabaja es Cristo y la Virgen de Montserrat allí. Padre, cuéntenos cuál es la recepción que tienen todas esas personas. Son personas realmente pobres. ¿Qué cosa es lo que usted ha aprendido durante todos estos años de servicio de estas personas? Pues he tratado de poner en práctica lo que Cristo nos enseña en el Evangelio, que cada persona con la que tratamos, que cada persona a quien le alcanzamos un pedazo de pan, sea espiritual, sea material, es el mismo Cristo que lo está recibiendo. Y he aprendido a servir al prójimo en esa dimensión de fe. Y eso es lo que me hace feliz, hace que yo me realice en mi vida, de tal modo que a pesar de que el sacerdocio tiene una dimensión difícil, a tal punto que podríamos decir que es el rompeolas de la iglesia, si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer y me preguntaran, ¿quieres ser sacerdote? Pues en 1000 amores diría sí, quiero ser sacerdote, con la diferencia de que me prepararía mejor y buscaría con más fuerzas el camino de la fe y de la santidad, que falta nos hacen. Padre, usted, además de impulsar toda esta obra social, todo este trabajo parroquial, todo este trabajo evangelizador, también realiza una pastoral que es muy singular, la pastoral quechua, de los quechua hablantes. Cuéntenos cómo nació esto. Así es, y permítame completar la explicación de esta obra socioeducativa.
Para mí, en este momento, en el siglo XX, soy uno de los que pienso de que si la parroquia quiere avanzar, necesariamente tiene que tener, como en los primeros tiempos de la evangelización, una escuela al costado, donde pueda llevar de la mano a la fe, por los caminos de la fe, a criaturas desde los 4, 5, 6, 7 años hasta los 16, 17 que egresan de allí. De esta forma, mi parroquia o el colegio se ha convertido en el corazón de la parroquia, es el corazón de toda la pastoral. En este colegio, todos los profesores hacemos retiro espiritual a principio de año y luego van pasando los alumnos desde quinto año de media hasta el sexto grado de primaria, que vienen a ser unos 1.500. Luego pasan a retiro espiritual los padres de familia, y como el colegio es abierto para toda clase de personas, van también pues personas con problemas morales, de convivencia, etcétera, etcétera. Y tenemos también una pastoral especial para las madres solteras y un gran número de convivientes que año tras año van regularizando su situación libre y voluntariamente por la fuerza misma de la evangelización que llega a ellos. Así últimamente hemos tenido la suerte de asistir a la unión de casi 140 parejas en la Catedral de Lima, porque la iglesia de Montserrat y San Sebastián eran pequeñas. Y en la iglesia de San Sebastián el año pasado tuvimos también el Día de los Enamorados, 80 parejas. Y se van regularizando así, se va consolidando la familia, y esto genera un mayor rendimiento en los alumnos, porque entonces se encuentran paz y tranquilidad desde el hogar, que les permite estudiar mejor y dedicarse mejor a su formación integral. Ahora pasemos a lo de los quechohablantes. Vuelto de Roma, hace 30 años, me preocupaba bastante la situación de esta emigración interna en el país. Todo el Ande, por causa de la pobreza y a causa del terrorismo, salió a Lima, y Lima fue una gran concentración de gente. Y como yo, de seminarista, había acompañado a mi obispo en los más apartados rincones del Ande, choza por choza, en las visitas pastorales, y conocía la realidad de la religiosidad popular, empecé a preocuparme con ellos, y con gran sorpresa me encontré que por falta de una atención especializada para ellos, estaban rebautizándose en la orilla del río Rímac, gran cantidad de los nuestros. Y por eso de inmediato nos lanzamos por radio con la misa en quechua. Ahora pasamos por televisión, por el canal 17 Pax Televisión, en cable 33, que es de ustedes allá en Lima. Pasamos la misa dominical en quechua. Luego, con estas novedades, la gente se fue aglutinando, y finalmente el actual arzobispo de Lima, Juan Luis Cardenal Cipriani, nos ha dado la jurisdicción personal para poder trabajar con los quechohablantes, y las parroquias de Montserrat y San Sebastián son ahora también, aparte de la jurisdicción territorial, parroquias con jurisdicción personal para los quechohablantes, por razón del idioma. Padre, ¿qué tipo de pastoral usted realiza con estas personas, además de la misa, además de las celebraciones litúrgicas? Bueno, hay una catequesis intensa, porque se tiene que empezar de cero. Y antes de la catequesis tenemos que utilizar pues argumentos de derecho natural, valores éticos, porque si no hay una estructura humana sólida, pues la evangelización, el cristianismo, no va a tomar raíces en la conciencia de esa persona. Entonces es todo un trabajo de educación, de formación integral, y paralelamente vamos pues con la catequesis, la evangelización, y luego también tienen sus retiros espirituales, tienen sus matrimonios masivos, y se les orienta hacia la solidaridad, de tal forma que ellos ahora están en contacto, en muchos casos, con algunos párrocos de sus lugares de origen, pensando también ya en la escuela parroquial en la sierra. Y de los dineros que ellos pueden recaudar, están enviando también para restauración de iglesias, para algunas necesidades de las parroquias, de sus comunidades.
Padre, ahora, en este año, ¿cuáles son los proyectos que usted tiene para el futuro? Porque usted es un sacerdote que no para nunca. ¿Qué cosa está pensando usted hacer? ¿Qué piensa que el Señor le está pidiendo ahora realizar? Bueno, en este momento, desde anoche, viene acicateando mi mente un proyecto con el que siempre he soñado. Y ese proyecto fue fruto de un crudo encuentro con la realidad del sacerdote diocesano en los pueblos más alejados del Perú profundo, donde en el decir peruano hasta el diablo perdió el poncho. Un abandono total para el sacerdote, y que eso conlleva a situaciones muy difíciles en su vida sacerdotal. Desde seminarista he pensado en que en Perú debe haber un hogar sacerdotal para todos los sacerdotes diocesanos. No es el caso de los religiosos, porque ellos tienen su convento donde van a terminar sus días, pero el sacerdote diocesano no lo tiene. Y de esto hemos conversado ya con el señor cardenal arzobispo de Lima. Tiene en mente hacerlo, pero le repito, al ver que la Madre Angélica ha hecho tantas obras siendo una monje clausura y luego ha tenido que regresar a su clausura para poderse reencontrar posiblemente en mejores términos con Dios y para ser el motor a través de la oración de sus obras, pienso que ya en el ocaso de mi vida yo también quisiera recluirme, pero no sé dónde. Y entonces viene a mi mente la necesidad del hogar sacerdotal. Hay tantos sacerdotes que mueren en la miseria, en la pobreza, en el abandono moral. Y ahorita estoy pensando cuán duro debe ser para un sacerdote diocesano que se muere y se alegra por confesar a un pecador y él no tenga, a la hora de su muerte, uno que le confiese. Entonces es necesario este hogar sacerdotal para que el sacerdote pueda reencontrarse con Dios un poco lejos del mundanal ruido y todas las actividades que siempre generan conflictos y problemas, para que pueda pensar también en la salvación de su alma y desde dentro poder ser el motor a través de la oración de los que todavía están en actividad. Pero no solo para los ancianos, sino también para los sacerdotes jóvenes, que muchas veces por falta de una orientación oportuna se pierden, se retiran. Esta casa, este hogar sacerdotal podría servir para que ellos se reencuentren con Dios y rectifiquen caminos errados de repente que han podido tener en la vida, y si no, pues sincerarse, y si no han tenido vocación, retirarse con dignidad. Este centro podría servir también para que tengamos allí la Eucaristía durante las 24 horas, sacerdotes confesores con mucha experiencia que los faltan en cada momento, en todas las actividades que se hacen a través de los retiros espirituales en determinadas zonas del Perú, y podría ser también un magnífico punto de encuentro con los seminaristas, gente en formación. A través de la conversación y la experiencia de la larga vida de estos sacerdotes, podrían ellos también encontrar lecciones muy buenas. Y finalmente, los sacerdotes, por más dejados que sean, tienen pues sus bibliotecas, pequeñas bibliotecas, escritos, grabaciones, que a su muerte pues los familiares lo venden en miserias en las calles. Todo esto concentrado podría convertirse en una hermosa biblioteca, en un hermoso laboratorio de ideas para las nuevas generaciones. Ay, Padre Juan Serpa, excelente idea, qué bueno. Ojalá Dios permita que se pueda concretar. Padre, si las personas que nos están escuchando quieren colaborar o quieren conocer más sobre esta obra de Montserrat, ¿dónde pueden dirigirse? Bueno, lo pueden hacer pues al Girón Callao 642, Lima, Perú. Nuestros teléfonos allí son el 423-8487 o el 4240-629. Repito, la dirección es simple: Girón Callao, Lima, Cercado, Perú. Muy bien, Padre Juan Serpa, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en el programa. Dios bendiga su trabajo.
Las gracias a ustedes por darme esta magnífica oportunidad y de haber revivido este caro anhelo en este contacto con ustedes, en este trabajo realmente maravilloso que solo puede ser llevado adelante con esa fe que mueve montañas. Dios los va a tener a ustedes en un sitial de honor seguramente por este trabajo de evangelización en tantos lugares del mundo a los que humanamente no es posible llegar sino a través de estos medios de comunicación. Padre, antes de terminar, ¿puede hacernos alguna oración en quechua para que la gente que de repente nos está escuchando allí por Lima o por alguno de los lugares donde hablan quechua puedan saber que usted ha estado acá? Con mucho gusto y gracias por la oportunidad. Jamma runapa llaqtampi, weje ñawintin, yakunayasqa, yarajasqa, llamkay maskaspa mana tariqpaqmi kunan punchaw. Taytachata kay radiunta mañakuni tukuy sonqoywan, jala jonqorlla jonqoraykuspay, hanaq pachamanta santa bendición ninta chakay kamuaptinchik, hatun kallpawan, hatun iñiywan, hatun kuyakuywan, almanchikpa salvación ninta maskananchikpa, churi wawanchikunapaq tantata tarinanchikpa. Dios yayapa, Dios churipa, Dios Espíritu Santupa sutimpi, hinataq kachun Jesús. Muchas gracias, Padre. Las gracias a usted.